Su nombre es Jacob. En la Biblia es uno de los patriarcas fundadores de la fe judía. Pero no era muy virtuoso. No es muy halagüeño pensar que Jacob, que terminaría dándole su nombre al pueblo judío, comenzó su carrera engañando a su anciano padre ciego. ¿Por qué Dios elegiría a un hombre así para tan magnífico destino? La vida de Jacob estuvo llena de misterios. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la escalera de Jacob, el milagroso puente que unía el cielo y la tierra? Jacob luchó durante una larga y oscura noche con un extraño al que nunca logró identificarse. ¿Era un ángel? ¿Podría haber sido el mismo Dios? ¿Por qué este honrado patriarca se casó con dos hermanas, acto prohibido por la Biblia? ¿Y qué fuerza impenetrable ha protegido su tumba durante 3000 años? Estos son algunos de los misterios de la Biblia. Misterios de la Biblia. La escalera de Jacob. Primer acto: destino y engaño. Según la Biblia, en esta tierra hace miles de años, Dios hizo una alianza sagrada con Abraham. Y sacándolo fuera, le dijo: mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Así de numerosa será tu descendencia. Génesis 15:5. Abraham es el patriarca, el padre del pueblo judío, aquel que recibió la promesa de que todos sus descendientes cumplirían la misión especial de Dios y serían su pueblo elegido. La alianza sagrada pasó de padre a hijo, de Abraham a Isaac y después a Jacob. Pero la historia de Jacob es una de las más controvertidas de la Biblia. Comenzó aquí, hace 3500 años. Esto es Beerseba, a 80 kilómetros al sur de Jerusalén. Antes de nacer, ya estuvo enzarzado en una pelea. Él y su hermano Esaú compartieron el útero de su madre, Rebeca, a la que atormentaron. Chocábanse en su seno los niños y dijo: para esto, ¿a qué concebir? Génesis 25:22. Esta lucha en el útero ha intrigado a los lectores durante miles de años. Los comentaristas buscaron un significado y una posible justificación en las leyendas recopiladas en el Midrash
y en las enseñanzas del Talmud. ¿Luchó Jacob con su hermano solo para imponerse a él o fue realmente un acto de bondad? En el 6º mes de embarazo, Rebeca solo quería que le sacasen a aquellos dos monstruos de su interior. Los niños no dejaban de pelearse. Esaú tenía tantas ganas de nacer que no le importaba matar a su madre en el intento. Jacob le contuvo, por eso le cogía, en un intento de evitarle sufrimiento a Rebeca. Esaú nació primero. Le siguió Jacob, que salió cogido del tobillo de su hermano. Esaú era el mayor. Esta diferencia, aunque mínima, era muy importante. Esaú era el hijo mayor, y en el mundo antiguo el mayor era invariablemente el heredero, el que tenía privilegios especiales, el líder de la familia. Pero en este caso pasó a Jacob. Lo que Jacob no heredó por derecho, lo logró con astucia. Los hermanos alcanzaron la madurez desarrollando diferentes personalidades y hábitos. Esaú se convirtió en un diestro cazador, un hombre de campo. Jacob se quedaba en casa, entre fogones. Fue allí donde Jacob encontró su oportunidad de desplazar a Esaú. Hizo un día Jacob un guiso, y llegando Esaú del campo, muy fatigado, dijo a Jacob: «Por favor, dame de comer de ese guiso rojo que estoy desfallecido». Contestóle Jacob: «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Génesis 25-29. Esaú accedió, y en ese momento se estableció el linaje del pueblo judío. El derecho de nacimiento canjeado por un plato de comida que incluía la alianza con Dios pasaría a los descendientes de Jacob en vez de a los de Esaú. Sin embargo, este giro de acontecimientos dependió de una transacción moralmente dudosa. Es cierto que Esaú le vendió técnicamente su primogenitura a Jacob, pero incluso los rabinos del Talmud reconocen que un trato hecho bajo coacción no es vinculante. Y Esaú lo estaba claramente. Se moría de hambre. Pero si la forma en que Jacob adquiere el derecho de primogenitura de Esaú preocupó a los eruditos, el siguiente episodio presenta un misterio aún mayor. No es muy halagüeño pensar que Jacob, que terminaría dándole su nombre al pueblo judío, comenzó su carrera engañando a su anciano padre ciego. Pero la Biblia ofrece la cruda verdad. Isaac, el padre de Jacob y Esaú, le pidió a este último que cazara y le guisara lo cazado. A cambio, le daría su bendición. En ausencia del cazador, Rebeca, la madre de los hermanos, preparó una comida para que la sirviera Jacob. Jacob temió que su padre se diera cuenta a pesar de ser ciego. Mira que Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Y si me toca mi padre, apareceré ante él como un mentiroso. Génesis 27:11. Rebeca planeó una ingeniosa solución. Cubrió las manos y el cuello de Jacob con piel de cabra. Acercóse Jacob a Isaac, su padre, que le palpó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». Todavía le preguntó: «¿De verdad eres tú mi hijo Esaú?» Y él contestó: «Yo soy».
Díjole después Isaac: acércate y bésame, hijo mío. Génesis 27-21. Después del beso, Isaac le dio su bendición. Jacob disfrutaría de abundancia terrenal y tendría que ser obedecido en todo por su hermano. Entonces, Esaú regresó de la caza. Aunque la Biblia en ningún momento presenta a Esaú como un héroe, uno de los momentos más emotivos y dolorosos es cuando éste regresa y descubre que lo han engañado e implora: «Bendíceme, Padre». Isaac no podía hacerlo. Ya había dado su bendición a Jacob y no podía retirársela. En el antiguo Oriente Próximo, y aún hoy en algunas zonas, un juramento, promesa, bendición, maldición o declaración solemne, aunque sea oral, es irrevocable. No se jura algo para echarse atrás después. No se puede hacer. Las generaciones de eruditos que reflexionaron sobre este incidente propusieron otra posibilidad. Según algunos, Isaac supo en todo momento que era a Jacob a quien bendecía y que haciéndolo cumplía la voluntad de Dios. Isaac era anciano y ciego, pero como cualquier padre conoce a sus hijos. Ha habido una línea de interpretación que sugiere que cuando le dio la bendición a Jacob, aunque no lo admitiera, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, aunque Isaac no se dejara engañar por Jacob, lo cierto es que el hijo lo pretendió. Para muchos lectores, la propia indignidad de este acto confirma la fiabilidad del relato de la Biblia. El personaje de Jacob le dio más veracidad a la Biblia. Si Dios hubiera elegido a un santo, habríamos sospechado que todo estaba amañado. En todos sus personajes hay gente real, y la gente real hace cosas reales. Y esas cosas no son necesariamente morales y puras. El drama humano se precipitó. Esaú se enfureció por lo que había hecho su hermano. En un intento por escapar de la furia de Esaú, Jacob huiría a un aterrador páramo. Segundo acto. Ángeles. Concibió Esaú contra su hermano Jacob un odio profundo por lo de la bendición que le había dado su padre, y se dijo en su corazón: cerca están los días del duelo por mi padre. Después mataré a Jacob, mi hermano. Génesis 27:41. Para salvar a uno de sus hijos de la muerte y al otro de convertirse en asesino, Rebeca envió a Jacob a casa de su tío en Harán, lejos, en el norte. No fue un viaje fácil. Poco después de abandonar Berseba y la llanura sobre la que descansa, se encontró en un terreno difícil y extraño. Subió a las montañas a casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Estaba en un territorio totalmente distinto física y emocionalmente al lugar donde había crecido. Jacob acampó en un sitio al que llamaría Betel, el lugar donde habita Dios. Pero Jacob no fue el primero en considerarlo sagrado.
Casi todos los lugares de los que se habla en la historia de los patriarcas eran sagrados antes de que ellos llegaran allí. Es el caso de Beerseba o Betel, conocidos por haber sido lugares de culto paganos antes de que llegaran los israelitas. Allí, lejos de su casa, en un territorio amenazador, en un lugar de adoración a dioses desconocidos para él, fue donde Jacob durmió aquella noche. Cuando Jacob llegó a Betel tenía miedo, era vulnerable. Tuvo que dormir a la intemperie. Sabemos que Jacob era un hombre de casa, no de campo. No le gustaba estar al aire libre y no iba preparado. Temía ser víctima de un ataque demoníaco. En vez de demonios, Jacob fue visitado por ángeles. Tuvo un sueño en el que veía una escala que, apoyándose sobre la tierra, tocaba con la cabeza en los cielos y que por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Junto a él estaba Yahvé. Génesis 28:12. Dios habló con Jacob. Le prometió protección y le anunció que a través de él y su descendencia, la alianza sagrada se convertiría en la fe de un gran pueblo. A lo largo de los siglos, incontables generaciones de artistas han intentado imaginar esa escena. ¿Cómo sería la escalera de Jacob? La palabra hebrea maslu significa rampa. Si pensamos en una escala, nos imaginamos a gente trepando, pero no se trataba de eso, era una rampa, una especie de camino hacia el cielo. Algunos han pensado que la escalera de Jacob fue en realidad en un zigurat, un tipo de pirámide escalonada, frecuente en el antiguo Oriente Próximo. Cuando Jacob se despertó de su milagroso y misterioso sueño, hizo un juramento en el que puso condiciones a Dios. Si Yahvé está conmigo y me protege en mi viaje, y retorno en paz a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Génesis 28:20. Jacob hizo un trato, literalmente, y lo hizo con Dios. Quiso cubrirse las espaldas y asegurarse de que Dios entendía sus condiciones. Fue un gesto curioso de arrogancia, pero ahí está. El punto esencial de la historia humana hasta ese momento, el acercamiento de Dios a Abraham y la promesa de una alianza, de una tierra, de una ley y de un futuro, descansaba ahora sobre los hombros de Jacob. El problema es que hasta ese momento, Jacob no parecía ser la persona noble que pudiera llevar esa carga. Jacob estaba a punto de comenzar una nueva fase de su vida que le pondría a prueba de una forma inesperada. Reanudó su viaje y llegó a la casa de su tío, Labán. Labán tenía dos hijas, Lía y Raquel. Raquel cautivó a Jacob y le abrió un nuevo mundo.
Cuando conoció a Raquel, se enamoró de ella en el acto. Es entonces cuando comenzamos a entender el lado noble de Jacob. La persona ambiciosa y confabuladora también tenía un gran corazón y era responsable de su destino. Encontró a la mujer que creyó que tendría un papel clave en ese destino y no se equivocó. Raquel era la hija pequeña de Labán. Como prueba del amor de Jacob, al escogerla, renunció a una considerable riqueza. En esta época, solo la hija mayor recibía una gran dote. En el mundo antiguo, los matrimonios eran más una cuestión económica que amorosa. Uno de los misterios del comportamiento de Jacob es que no quisiera a la hija mayor. Quiso a la pequeña aunque no tuviera tantas ovejas. Para obtener el derecho a casarse con Raquel, Jacob accedió a trabajar para Labán durante 7 años. Y no lo vio como una carga. Y sirvió Jacob por Raquel 7 años, que le parecieron solo unos días por el amor que le tenía. Génesis 29:20. Pero Raquel, Lía y Labán conspiraron contra Jacob. Tercer acto. Matrimonio prohibido. Hoy, 3.500 años después de Jacob y Raquel, es el novio el que coloca el velo del matrimonio sobre su prometida en las bodas tradicionales judías. La leyenda dice que es por lo que le hicieron a Jacob en la noche de su boda. En las bodas antiguas, era común mantener separada a la novia y hacer una fiesta que duraba de 7 a 10 días. Durante ese tiempo se cubría a la novia con un velo. ¿Fue Jacob incapaz de ver la cara de la mujer que iba a desposar porque estaba cubierta por un velo? En un extraño giro de los acontecimientos, el padre de Raquel puso a Lía en su lugar. Y por la noche, tomando a Lía, su hija, se la llevó a Jacob, que entró a ella. Llegada la mañana, vio Jacob que era Lía. Génesis 29:23. Puede ser que estuviera tan emocionado porque habían pasado los 7 años, que no se diera cuenta. El hecho de que las novias vayan normalmente con velo, señal de su estatus de casadas, hizo posible que Labán aprovechara el momento para hacer el cambio. Uno de los grandes misterios de esta historia es saber cómo el novio pudo consumar su matrimonio con una mujer y no darse cuenta de que no era la elegida. Por mucho que se diga que entonces llevaban velos y no se conocían, eso no responde a la pregunta. De nuevo, una leyenda ajena a la Biblia intentó explicar este extraordinario incidente relacionándolo con la mentira de Jacob a su padre. El engaño había cerrado el círculo. Los rabinos imaginan que cuando Jacob se encontró con Raquel, le dijo: ¿Cómo has podido engañarme? Estábamos enamorados. Y Raquel, recordándole cómo engañó a su anciano padre ciego, le dijo: he tomado lecciones de mi maestro. Lo he aprendido de ti. Cuando Jacob, confundido e indignado, se enfrentó a Labán, su tío le puso una excusa. Le explicó que la costumbre exigía que la hija mayor se casara antes que la pequeña, y le hizo otra oferta a Jacob. Acaba esta semana y te daré también después la otra por el servicio que me prestes de otros 7 años. Hízolo así Jacob,
Génesis 29-26. Aunque pueda sorprender al lector moderno, la bigamia era práctica común en la antigüedad. Pero casarse con dos hermanas era una práctica especialmente prohibida en la Biblia. Es uno de los grandes misterios de la Biblia, y así se considera en las fuentes del Talmud, porque hablan de lo que llaman el misterio del matrimonio prohibido. Los antiguos rabinos resolvieron el misterio asegurando que Jacob se casó con Raquel y Lía antes de que existiera la ley contra este tipo de matrimonios. Lía sabía que no era la esposa favorita e intentó ganarse el afecto de Jacob dándole hijos. Su lucha es recordada en el significado de los nombres que eligió para ellos: Rubén, Simeón, Leví, Judá. El primer hijo fue Rubén, llamado así porque, según ella, Dios había comprendido su desgracia. El segundo fue Simeón, porque Dios había escuchado sus plegarias y porque su marido quizá la quería. El tercero, Leví, porque Dios la protegía. Y el cuarto, Judá, porque el Señor la había escuchado y su marido la quería. Entre Lía y Raquel se desarrolló una extraña competición. Lía continuó teniendo hijos, mientras que Raquel, la favorita de Jacob, seguía estéril. Finalmente, en su desesperación por darle un hijo a Jacob, Raquel envió una criada en su lugar. Jacob aceptó a la doncella y de la unión nacieron dos hijos más. Lía respondió enviando otra criada a Jacob, con la que tuvo otros dos varones. Lía concibió a su vez tres hijos más. Finalmente, las plegarias de Raquel fueron escuchadas. Acordóse Dios de Raquel, la oyó y la hizo fecunda. Concibió pues y parió un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Génesis 30-22. Además de la angustia e intenso drama humano, se estaba consumando un destino que tendría un profundo efecto en la historia. Según el relato bíblico, la rivalidad daría lugar a los 12 hijos de los que saldrían las tribus de Israel. Mientras las esposas y criadas de Jacob le daban hijos, también fue recompensado de otras maneras. Vino a ser Jacob rico en extremo, dueño de numerosos rebaños, de siervos y siervas, de camellos y asnos. Y Yahvé le dijo: vuélvete a la tierra de tu padre, que yo estaré contigo. Génesis 31:3. Había llegado la hora de la verdad. Jacob debía regresar a su hogar y enfrentarse a Esaú, el hermano al que había engañado, el hermano que quería matarle. Levantóse Jacob e hizo montar a sus mujeres y a sus hijos sobre los camellos, y llevando consigo todos sus ganados y todo cuanto en Padán Aram había adquirido, se encaminó hacia Isaac su padre a tierra de Canaán. Génesis 31:17. Jacob no sabía cómo sería recibido por su familia. ¿Le habrían perdonado o su hermano Esaú seguiría sintiendo odio y sed de venganza? Acampó a orilla del río Jaboc y envió criados con mensajes de perdón y reconciliación. Pero estos regresaron con alarmantes noticias. Esaú se aproximaba acompañado de 400 hombres.
Con la esperanza de aplacarlo, Jacob mandó un regalo a su hermano: un gran rebaño de ovejas, cabras, camellos y asnos. Jacob puso a su familia a salvo al otro lado del Jabbok y regresó a lo que pensó sería una noche de soledad. Estaba equivocado. Estaba a punto de encontrarse con un misterioso adversario y de enzarzarse en una lucha que definiría la naturaleza de su legado. Durante miles de años, eruditos, poetas y místicos han intentado desentrañar este misterioso, inquietante, oscuro e inescrutable episodio y descubrir qué había realmente en esta visión que influyó tanto en el resto de la Biblia y a través de ella en el resto de la civilización. Quedóse Jacob solo, y hasta rayar la aurora estuvo luchando con él un hombre, el cual, viendo que no le podía, le dio un golpe en la articulación del muslo y se relajó el tendón del muslo de Jacob luchando con él. Génesis 32:24. El texto dice que se encontró con un hombre. No dice con un ángel. Un hombre que luchó con él toda la noche. No sabemos qué pasó allí. ¿Quién era ese hombre? Es imposible imaginar que Jacob luchara con Dios. Lo tocas y te desintegras. Es imposible. Tenía que ser una mezcla entre Dios y el hombre. Por eso la tradición lo ha convertido en ángel. Pero no sabemos lo que significa. A pesar de su lesión, Jacob continuó aferrado a su misterioso oponente, negándose a dejarle escapar hasta que fuera bendecido. Él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob, contestó este. Y él le dijo: no te llamarás ya en adelante Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios. Génesis 32:27. El nombre de Israel significa lucha con Dios. La razón de que se escogiera ese nombre para Jacob fue que todos sus descendientes también habían luchado. Y cuando se implicaban en una lucha con quien quiera que fuese el enemigo, humano o divino, se fijaban en su antepasado Jacob, Israel, y aprendían de él. Esa es la razón de que no seamos el pueblo de Abraham, ni el pueblo de Isaac, sino los hijos de Israel. Los piadosos de nuestra generación podrían pensar que lo más admirable es obedecer a Dios y hacer lo que Él dice sin cuestionarlo. Pero ese no era el punto de vista de la Biblia hebrea. Desde los primeros tiempos, la Biblia registra luchas, dudas y enfrentamientos del hombre con el Dios creador del universo. Es increíble. No hay parangón en todo el antiguo Oriente Próximo. Después de recibir el nombre de Israel, Jacob le preguntó su nombre al misterioso extranjero. Este contestó que no debía hacer esa pregunta. En la Biblia en general, y en el libro del Génesis en particular, los nombres son esenciales para la comprensión del carácter de la persona. Y nadie sabe el nombre de Dios, porque saber el nombre es conocer la esencia de la persona. Y eso debe seguir siendo un misterio. Aunque el extraño se negara a dar su nombre, la Biblia sugiere que Jacob no dudó de su identidad. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi vida. Génesis 32:30.
La alegría y el miedo forman parte de la lucha y también de nuestra particular lucha con Dios. Cuando nos encontramos con Dios, es una experiencia maravillosa y aterradora a la vez. Esto ha tenido mucho poder en las vidas de mujeres y hombres de Dios. Cuarto acto. Las 10 tribus perdidas. Habían pasado 20 años desde que Jacob huyera de la ira de su hermano. 20 años desde que engañara a su padre para conseguir la bendición destinada a Esaú. Jacob cruzó el río Jaboc y se preparó para enfrentarse a su hermano y a los 400 hombres que le acompañaban. Para muchos eruditos, en el dramático enfrentamiento que estaba a punto de ocurrir, había más en juego que la mera relación entre dos hermanos. Jacob y Esaú no representan simplemente a una familia disfuncional. Representaban a una región disfuncional en la que grupos estrechamente aliados, grupos que se podrían considerar casi parientes, se mataban por la tierra y el agua de la zona. No es solo la historia del 2000 a.C. en Canaán, también es la historia del siglo XX y XXI en Oriente Próximo. Es la historia que seguimos viendo en los periódicos todos los días. Él se puso delante de todos y se postró en tierra 7 veces antes de llegar su hermano. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, cayó sobre su cuello y le besó. Ambos lloraban. Génesis 33:3. Fue una época maravillosa de perdón y paz. El autor de esta historia está levantando una rama de olivo. La esperanza de que esas dos personas podían abrazarse y vivir juntas en paz. Es uno de los momentos más esperanzadores de la Biblia. Después de esta conmovedora reconciliación, Dios ordenó a Jacob que regresara a Betel, al lugar donde había soñado con la milagrosa escalera. Jacob tendría que construir un altar allí y hacer de Betel su hogar. Sin embargo, la perspectiva de una vida feliz y en paz dedicada a Dios pronto se vio alterada. Su amada Raquel daba a luz a un niño, pero moría en el parto. Jacob quedó desolado. Con la muerte de Raquel, la carrera de Jacob parece llegar a su fin. Sus luchas con Dios, su manipulación, su actividad, su extraordinario carácter humano a pesar de sus faltas, parecían haber llegado a su fin con la muerte de su amada esposa. El hijo de Raquel sobrevivió. Fue un varón, y su padre le llamó Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Era el 12º hijo de Jacob. La fundación de las 12 tribus de Israel se había completado. Pero la historia de Jacob, con profunda influencia en la historia y la civilización, ha dejado pocas pruebas físicas. Quizá esto hace que los lugares identificados sean más sagrados y emotivos. La tradición dice que fue aquí donde Raquel murió. Hasta nuestros días, las mujeres que quieren quedarse embarazadas visitan la tumba de la mujer que deseó darle hijos a su marido. Tras la muerte de Raquel, la Biblia olvida a Jacob, aunque vivió muchos años más. Según la Biblia, cuando murió, fue enterrado en Macpelá, en Hebrón. Su padre Isaac también descansó aquí, y su abuelo Abraham.
Este lugar sagrado que adoran judíos y árabes es llamado la tumba de los patriarcas. Muchos visitantes creen que está protegida por una fuerza misteriosa. Se dice que las tumbas están en una cueva bajo el edificio. Nadie sabe a cuánta profundidad o en qué condiciones. El problema es que no hay forma de investigar la cueva. Hay una historia que dice que después de 1967, el rabino jefe del ejército israelí de la época, el rabino Goron, intentó entrar en la cueva porque quería descubrir lo que había pasado. Empezó a bajar los escalones, pero en el quinto notó una fuerza que le hizo cejar en su intento. Ya no pudo bajar más. En los siglos posteriores a la muerte de Jacob, las 12 tribus que descendían de él poblaron la tierra prometida. 10 tribus vivieron en el norte, 2 ocuparon el sur. Entonces, en el 722 antes de la era cristiana, la desgracia cayó sobre las tribus del norte. Un poderoso enemigo se disponía a arrasarlos: los asirios. Viene presuroso. Día de ira es aquel. Día de angustia y de congoja. Día de ruina y de asolamiento. Día de tinieblas y oscuridad. Día de sombras y densos nublados. Día de trompeta y alarma en las ciudades fuertes y en las altas torres. Sofonías 1:14. Como parte de su esfuerzo por aniquilar a Israel, los conquistadores expulsaron a la población de sus tierras y los llevaron al cautiverio en Asiria. Sin embargo, la leyenda insiste en que los exiliados no perdieron su identidad y finalmente lograron establecer nuevos asentamientos en algún lugar fuera de Israel. Una de las preguntas más fascinantes en los estudios históricos del antiguo Israel se centra en esta deportación a Siria, las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. ¿Qué ocurrió con ellas? El misterio ha atormentado a innumerables generaciones de eruditos, místicos y soñadores que han recorrido el mundo en busca de las tribus perdidas. En tiempos modernos, el tema alcanzó proporciones absurdas cuando empezaron a decir que los ingleses, los esquimales o los indios formaban parte de las 12 tribus. Puede que los arqueólogos descubran algún día pruebas concluyentes del destino final de las 10 tribus perdidas. Sin embargo, puede que nunca se resuelvan otros misterios de la vida de Jacob, porque el misterio es un elemento intencionado de la Biblia. No ocurre así en toda la literatura antigua. No ocurre en Homero. Los griegos cuentan la historia completa desde el principio al fin, con todos los detalles. No se necesita investigar para saber lo que ocurrió. Y aquí estamos, 2000 años después, y en algunos casos de textos bíblicos, 3000 años después, preguntándonos aún sobre esos textos. Seguimos investigando y excavando. Una de las preguntas recurrentes se refiere al sueño de la escalera de Jacob. ¿Por qué los ángeles la recorren en ambas direcciones, bajando desde el cielo y subiendo hacia él? Muchos encuentran su significado en la búsqueda misma de la respuesta a este misterio. En el Talmud le preguntan a un rabino qué haría Dios después de haber terminado de crear el mundo. La respuesta fue que Dios haría escaleras para que unos subieran y otros descendieran. Quizá el mensaje que Dios quiso dar en el sueño de Jacob fue que el mundo estaba lleno de escaleras. Podía pasarse la vida subiendo o bajando, ascendiendo o descendiendo. Pero lo que hiciera a partir de ese momento forjaría su vida y el legado a las generaciones futuras. Es como si a través del misterio, una fuerza nos impulsara a profundizar en los personajes, los relatos y el mensaje de esa historia sagrada, que es la Biblia.